En esta primera parte de esta ética reevolucionada, es decir, yo os cuento un poquito, les cuento a ustedes un poquito cuáles las ideas, las tesis fundamentales que tiene ese texto, y luego hablamos de lo que ustedes quieran, que debe ser fundamentalmente sobre lo que hemos expuesto, lo que se ha visto como tesis fundamental, para ampliar, para disentir, para preguntar, para matizar, para lo que haga falta de lo que yo diga durante un tiempín, ¿no? La ética reevolucionada. A mí me interesaba, en primer lugar, ver qué razones puede haber para que la gente no sea ética. En el campo nuestro, en el campo de la comunicación, ¿no? El periodismo y la comunicación. ¿Hay razones para no ser ético? ¿Hay motivos para no ser éticos? ¿Por qué hay que insistir tanto en que seamos éticos, ¿no? ¿Es que hay alguna pulsión interior, alguna tendencia instintiva que nos lleva a no querer ser éticos o a no ser éticos? Por tanto, el primer punto sería este. ¿Creen ustedes que hay motivos? ¿Creen ustedes que hay razones? ¿Creen ustedes que hay pulsiones, empujones, que hay tendencias que nos empujan a no ser éticos? Porque yo creo que responder a esa cuestión es responder un poquito, un muchito a qué dificultades tenemos, si la ética es un asunto que hay que vivir contra la corriente generalizada. ¿Qué puede haber en el fondo que nos dificulte avanzar en la ética? Bueno, no sé. Es indudable que desde un punto de vista cultural, no quizá en vuestras tierras necesariamente, pero sí en las tierras pues más al norte y en el otro lado del mar, etcétera, hay un ambiente cultural que podemos llamar un ambiente cultural dominante, que podríamos bautizar como el indiferentismo ético. Es decir, es un movimiento o es un ambiente que en el fondo, no sé, parte de la base de que nada merece la pena vivirse, tampoco la ética, porque todo vale igual, es decir, nada. Es decir, si una cosa no vale, si una cosa no tiene valor, si una cosa no merece la pena, pues porque no tiene valor. El indiferentismo ético. Y el indiferentismo ético puede ser incluso, vamos a ver, un fenómeno cultural reciente y lo que llaman los técnicos post-cristiano. Es decir, no es un indiferentismo que arranca de un error del punto de vista cristiano, de una herejía cristiana, de una deformación cristiana, no tiene nada que ver con eso. En ese sentido hablamos de post-cristiano, no tiene que ver nada con la visión cristiana de la vida, tiene que ver con otra cuestión. Pero un indiferentismo ético puede ser, no merece la pena esto de la ética porque no sé, es decir, está muy cerca de la religión, esto de la ética, y lo importante es construir una vida
piensa el indiferentismo ético, construir una vida y un planteamiento al margen de este asunto de la religión. Por lo tanto, hombre, motivos. Uno puede ser el indiferentismo ético ambiental, que dificulta las cosas, que pone en entredicho, que pone en tela de juicio cosas fundamentales. La idea de que hay cosas que tienen valor y otras que no tienen valor. No, aquí vale todo lo mismo, es decir, si todo vale lo mismo es que nada vale. Bueno, puede ser eso. Quizá puede haber alguna razón, ¿cómo os diría? Alguna razón que deriva de un mercado informativo enfermo. Mercado informativo enfermo, ¿qué quiere decir? Hombre, que si vivimos en un ambiente de mercado de comunicación en la que la ley número 1 fuera o es: hay que ganar dinero a cualquier precio en este mercado. Una idea de este porte, un mercantilismo absolutizado, un sentido economicista absolutizado, así como valor absoluto, hombre, realmente deja poco sitio para la ética. Es curioso porque, claro, os acordáis, probablemente sabéis que la noción de mercado es una noción que se va creando en torno al siglo XIV, XV. Mercado, foris burgus, fuera de la ciudad, extramuros de la ciudad, era un sitio donde se compraba, se vendía al margen de todo, con unas propias reglas, pero inicialmente el mercado, en los siglos XIV, XV, daba entrada a la ética, es decir, el precio justo era la idea de que el mercado, en el fondo, tenía una regla que no era el propio mercado, que es, hombre, de acuerdo, pero hay que buscar el precio justo a las cosas, el precio justo. Era la introducción en la idea de mercado de una, por así decir, de una raíz ética. Pero hay un momento en que eso se pierde, esa raíz ética se pierde. Si estamos en este momento en un mercado sin consistencia ética, ese propio mercado va echando a la ética cada vez más fuera. Por lo tanto, un mercado informativo de la comunicación enfermo, es decir, que vive una especie de autismo, mercado en sí mismo, se alimenta de sus propias reglas y es la regla general y no da entrada a nada, a ninguna luz, pues lógicamente la ética en este mercado va a estar difícil de entrar. Es como el agua y el aceite, es decir, si llenamos toda la superficie de aceite, pues es que eso repele un poquito, allí no entra nadie. Ocurrirá que una de las razones de la falta de ética será esa, o sea, la absolutización del mercado y de un mercado que ha excluido ninguna otra valoración que no sea el propio mercado. Puede ser. ¿Puede haber alguna otra razón para no ser ético? Pues yo creo que está dicho en principio, al principio, es decir, bueno, es posible que la conexión que se vea, una conexión que se ve entre, o que mucha gente ve, entre ética y religión, hace que todos los problemas que tiene hoy ser religioso, el sentido religioso de la vida, se apliquen también a la ética. Bueno, en segundo término, hay razones para ser éticos. Y vamos a abrir un cajón grande para que penséis, para que aumentéis, para que maticéis, para que entendáis esto de... Puede haber efectivamente motivos para no ser ético. No sé si razones, pero motivos sí. Hay, por el contrario, motivos o razones para ser ético. ¿Cuáles son? Entonces, yo creo que es interesante poner a contribución de estos motivos toda vuestra maravillosa creatividad.
Es decir, no repetir planteamientos que no os mueven personalmente, sino intentar construir los motivos de la ética sobre cosas que os mueven, sobre cosas que os parecen realmente de importancia, de interés, de cosas que os conmueven interiormente por su valor, por su fuerza, por su luz, ¿no? Anclar en esas cosas que os mueven, anclar los motivos por los que hay que ser ético. En este esfuerzo de tener un pensamiento que no sea convencional, o que sea repetitivo, o que sea un pensamiento burocrático, sino un pensamiento enriquecido, o fresco, o juvenil, o ilusionante, y empalmar la ética con ese mundo. Se me ocurren, por ejemplo, tres razones para ser ético. Yo voy a intentar ser ético. Uno, porque tengo la pasión del periodismo. La pasión del periodismo. Dos, porque tengo un gran sentido y amor a la libertad. Tres, porque me parece a mí que una de las luces más claras con las que puede uno especular en la vida está en torno a la verdad de las cosas, de las personas, del mundo y de la vida, la verdad, lo que las cosas entrañan de verdadero. Por tanto, razones para ser éticos, tengo tres. Y os pido que añadamos a esos tres las que veáis, las que podáis, las que creáis, siempre que sean razones que os muevan y que salgan de dentro y que no sean feas, aburridas, reiteradas, burocráticas, pensamiento en el fondo poco jugoso. A ver, yo mantengo que saber de ética es saber de información. Saber de ética, de la información, es saber de información. Y que el que más sepa de información probablemente está mucho más cerca que otros de la ética. La conexión, por lo tanto, entre ética y pasión periodística, el que más periodismo sepa, probablemente está más cerca de la ética, y el que está muy cerca de la ética está en condiciones de entender más qué es el periodismo. Quiere decir que una información muy bien hecha, no tengo ninguna duda que será siempre ética. Y que una información que aseguramos de ella que es ética, tiene que estar muy bien hecha. Por lo tanto, que la conexión entre ética y buen periodismo, o pasión periodística, hay que ver la conexión, hay que verla. Y si no la veis, claro, vista así, la ética no es una cosa que nos cae de fuera, no es una especie de superestructura sobre la información, no es como una especie de venda o de gasa puesta sobre la información para curar sus problemas, no es algo externo a la información, sino que esta conexión nos muestra que la ética está como muy cerca de la información, es decir, se confunde con ella. Por eso alguno ha definido, quizá con muy poca precisión, pero con una gran luz, la ética es el control de la calidad de la información. Control de calidad de la información. Me interesa la ética porque me interesa la calidad de la información. Me interesa la ética porque quiero saber mucho de información. Me interesa la ética desde dentro de la información.
Es decir, en el fondo, la ética que aquí se revoluciona, o que estamos hablando de ella, es una ética que responde a tres preguntas esenciales y existenciales de la información y de la comunicación. ¿Qué es? ¿Qué es esto de la información y la comunicación? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué está la información y la comunicación? En términos sociales. ¿Y por qué existe la información y la comunicación? Si una persona que sabiendo mucha información sea capaz de responder a estas tres preguntas esenciales, ¿qué es la información y la comunicación? ¿Por qué es? ¿Por qué existe esto? ¿Y para qué existe esto en términos sociales? Yo os aseguro que de repente, si contesta bien a estas tres preguntas, de repente sabe muchísima ética de la información. De repente. Es decir, va a ser verdad que hay una conexión entre la información y la ética, una conexión directa. El que más sabe de esto sabe más del otro, el que más sabe del otro sabe más de esto. Por lo tanto, la primera razón de la pasión periodística es ¿por qué tengo que vivir la ética? Porque me apasiona la información, porque quiero saber mucho de información, porque quiero saber todo lo que pueda sobre la información, y eso me lo va a dar en parte, en gran parte, la ética de la información. Hablábamos de otra cuestión, que es que hay como una dependencia entre la libertad y la ética. A ver, tanto el derecho como la ética solo tienen una forma de cumplirse y de vivirse y de ejercitarse, y es esta: libremente. Libremente, y no hay más. O sea, todos los derechos y todos los deberes, todos los derechos y deberes jurídicos, todos los derechos y deberes éticos tienen una sola forma de vivirse, y es libremente. Por eso hay una enorme conexión entre la libertad y la ética, porque el único modo de vivir esto es con la libertad como adverbio, libremente. Si no hay libertad, no habrá ética. Es lo que pasa con la moralina muchas veces, que hablaremos de ella, la moralina. Por lo tanto, la conexión libertad y ética es una conexión como esencial. Si yo quiero vivir la libertad, si yo adoro la libertad, si yo quiero pasar mi vida en un régimen de libertad, pues asóciate a la ética, que te dará la única forma de vivirse, la única es libremente. Pero también, decíamos, hay una tercera razón, tercera motivación para ser ético, que tiene que ver con la verdad de las cosas. Vamos a ver, puestos a simplificar, el no mentir, resume de una forma muy rápida, resume de una forma muy rápida todas las formas de no verdad que caben. No mentir. Y ese no mentir está en el centro de la información. En la médula de la información y de la comunicación está el no mentir. Y el no mentir está en la médula y en el centro de la ética. Por lo tanto, yo creo que hay una especie de conexión curiosa entre ese no mentir como sustancia de la información y en ese no mentir como sustancia de la ética. La misma médula, la misma sustancia, la misma. Bueno, de modo que hay algunas razones, y habrá muchas más, para vivir la ética en conexión con valores
que merecen la pena. Todo este planteamiento es un no a la moralina, os decía. Moralina, ¿qué es la moralina? Bueno, la moralina pues, tiene algo que ver con la moral, con la ética, pero claro, tiene ese ina que es la que desvirtúa el asunto, pero claro, tiene la misma raíz que nicotina, ¿no? Que cocaína, ¿no? Moralina, ¿no? En el fondo un discurso ñoño, un discurso incongruente, un discurso de doble lenguaje, un fariseísmo, la moralina. ¿Se da la moralina? Y mucho. ¿Nos interesa la moralina? No, no nos interesa nada. Es decir, moralina ha sido, por ejemplo, y es el caso de algunas dictaduras, curioso, negadoras de la libertad. Hemos visto la conexión libertad-ética. Dictaduras, épocas de hierro, de censuras previas, de opresión de la libertad de la gente, de los informadores y de la gente, que a veces son tiempos en los cuales a los funcionarios, a los políticos de turno de esa época de hierro para la libertad, tienen la boca constantemente, en la boca la palabra ética, constantemente. Esa boca y esa palabra ética en boca de las personas que son directamente responsables de la falta de libertad. A eso llamo yo moralina. Deje usted hablar de ética, porque no está ni justificado, ni legitimado, ni tiene sentido sus palabras, porque usted es precisamente quien está ahogando la condición necesaria e imprescindible para la ética, que es la libertad. Por lo tanto, los censores suelen hablar mucho de moral, de la necesidad de quitar pedruscos en el camino, de limpiar el ambiente público, de que los pobres niños no sufran, de que los mayores no sufran, de que la verdad es fundamental, que protegeré la verdad pero perseguiré la mentira. Todas esas historietas son moralina. Bueno, o son moralina, como os diría, los discursos de algunos empresarios que pagan muy mal a la gente, la tienen, diríamos, en un régimen de semiesclavitud, y en cambio echan unos discursos en favor de la libertad de expresión y en favor del fin, el mundo este de la ética. Deje usted hablar de eso y pague mejor a su gente, hombre. Moralina. O está, diríamos, en el fariseísmo de la diferencia entre lo que se hace y lo que se predica. Eso es moralina. No es que todos seamos perfectos, no es que tengamos unas coherencias perfectas, pero por lo menos hay que luchar por ser coherente. A lo mejor no lo conseguimos, pero si no se lucha, nunca se llega a tener nada. El que no lucha no tiene moral, tiene moralina. El que no lucha por vivir lo que dice, posiblemente resulta eso un poquito moralina. No a la moralina, sí a la ética, sí a la moral de verdad. Bien, de modo que vamos avanzando. Hay un capítulo ahí de razones para no ser. Hemos visto otro capítulo de razones para ser ético, pero conectado con razones no muy manoseadas, sino frescas, nuevas. Argumentación que está por abrir también a más argumentos, que son los que vais a poner vosotros. Nos hemos encontrado una piedra que es: hay que evitar la moralina en el planteamiento personal y en la actuación. Y entramos en un tema que tiene, a mi juicio, mucho interés, que es, en general, los públicos como el vuestro o similares, cuando se habla de ética,
siempre preguntan un poquito lo mismo, es decir, ¿de qué ética estamos hablando? ¿Estamos hablando de una ética católica? ¿Estamos hablando de una ética cristiana? ¿De una ética evangélica? ¿De una ética atea? ¿De una ética ciudadana, cívica? Bueno, a mí me parecen bien, y os invito a que os parezcan bien todas esas éticas. No tengo nada contra ellas. Por tanto, creo que todas son legítimas, legitimadoras, movilizadoras, enriquecedoras del ambiente. No tengo nada contra ninguna ética, nada. Ni contra una ética hindú, ni contra una ética protestante, ni contra una ética... No tengo nada, católica, no tengo nada en contra. Pero en realidad, de la ética que me gustaría que habláramos, es de una ética que no tiene necesariamente unas raíces religiosas. Que no tiene necesariamente raíces religiosas. Me interesa hablar de una ética que podríamos denominar laical y profesional. Una ética laical y profesional que no tiene necesariamente raíces religiosas. ¿Y esto cómo se come? Bueno, es la convicción de que puede existir y existe una ética que está deducida directamente del carácter de la propia profesión. Está deducida de la respuesta a qué es esto, para qué es esto y por qué es esto. Por lo tanto, que eso está, diríamos, igual que decimos, hombre, es evidente, nos parece evidente la consistencia que tiene el tema de verdad y no mentira con la información. Es decir, una información que no sea verdad puede ser ficción, pero eso no es información, es otra cosa. Por lo tanto, de la propia profesión, de los buenos profesionales de una profesión, de los buenos enfoques de los buenos profesionales, de ahí arranca esa ética laical y profesional. Es decir, así como de la naturaleza humana decimos que vienen como unos ramalazos o unas inspiraciones de la ética personal, la propia, de ser propio, de ser hombre o ser mujer, de ahí hay como una especie de perfume o una especie de extensión o de aclaración de lo que es la ética, lo que soy yo. Emerge, por así decir, una ética. De la profesión periodística emerge, por así decirlo, una ética, un modo de comportarse adecuado o inadecuado. Por lo tanto, eso le llamamos laical, porque no tiene necesariamente una fundamentación o un empalme con la religión. Le llamamos profesional porque procede de la profesión. Una ética laical y profesional. ¿Será esto así? ¿Os ofrece eso una perspectiva medio herética? ¿Os desconcierta la posibilidad de una ética laical y profesional? ¿Os anima a hablar de esta ética laical y profesional la idea de que sobre ella no cabe argumentar es que yo no participo de esa ética porque soy budista? ¿Qué tiene que ver eso? Tú eres profesional, sí, y estás en la profesión periodística, sí, pues tú y yo tenemos la misma ética. No, yo esto no porque soy ateo, pero ¿qué tendrá que ver esto con ser ateo, dejar de ser ateo? No, es que yo no soy católico, ni falta que hace para tener una ética laical y profesional. Es decir, no, si esto lo entendemos bien, digo que no me molesta ninguna ética que tenga apellidos, ninguna, y en ese sentido hay que ser extremadamente claro y tolerante, y vivir en un clima de tolerancia con todos.
Pero no hablamos de eso, hablamos de una ética laical y profesional. Muy bien. Daremos más vueltas, me preguntaréis, ¿estaréis de acuerdo? ¿Opináis? ¿Pensáis? ¿Os asustáis? ¿Os escandalizáis? ¿Me llamáis hereje, ateo, afuera, tal, a la hoguera? No, termino y ya luego empezamos, ¿eh? Tomar nota de todo lo que queráis y luego ya no me dejáis vivir de preguntas. Pero de momento, bueno, entonces, damos otro pasito más. No hay motivos para no ser ético, sí. ¿Hay razones y motivos para ser ético? Sí. ¿Hay que buscar la creatividad en esa motivación? También. ¿Qué clase de ética no moralina? ¿Qué clase de ética laical y profesional que no tiene necesariamente una raíz religiosa? ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. ¿Hay alguna conexión o debe haber alguna conexión entre la ética personal y la ética profesional? Es evidente que nosotros no somos trozos. Y yo soy una persona, y luego soy un periodista, y luego soy una madre de familia, y luego soy un político. Y usted, integrar. Usted es una persona que se mueve en distintos ámbitos y no queda desgarrada por pertenecer a distintos ámbitos. Por lo tanto, sí parece que tiene sentido el entender que la ética personal y la ética profesional están en la misma línea, o deben de estar en la misma línea de continuidad. Si usted no quiere ser esquizofrénico y estar partido en trocitos, cada uno con un sombrero distinto. O sea, usted es la misma persona cuando está ejerciendo el periodismo que cuando está cuidando a sus hijos. Usted es la misma persona cuando está enseñando a sus hijos que no mientan, que cuando está escribiendo y no debe mentir. Usted es la misma persona cuando tiene una delicadeza en la intimidad de esa hija adolescente y no, en fin, y por lo tanto tiene un poquito de respeto, incluso aunque sea su madre o su hermana mayor, en la intimidad de esa hermana adolescente que tiene su mundo, que tiene sus inquietudes, que es celosa de sus secretos y de sus sentimientos. Por lo tanto, cuando usted está en la vida pública y en televisión, debe tener el mismo sentido de la intimidad ajena que tiene con sus hijos o sus hermanas o sus hermanos. Es decir, aquí hay una persona que se desenvuelve en distintos planos, pero a ver si se me entiende, con las mismas reglas fundamentales de juego. Claro que tiene que haber una unidad entre la ética personal y la ética profesional, claro que tiene que haberla. Es posible que hace años, si me apuráis mucho, no hiciera falta estudiar ética profesional. Posible. Ética laical y profesional no hiciera falta. Ni aprenderla, ni matizarla, ni estructurarla. La ética laical y profesional. ¿Por qué? Porque la ética personal era de tal intensidad que proyectaba la luz sobre la profesión, esta o cualquiera. Es decir, pongamos un ejemplo absurdo. Habéis visto que los niños chicos tienen un atractivo especial por los ojos de sus hermanitos chicos, más chicos, los ojos. ¿Verdad que sí? Les impresiona mucho los ojos, no sé qué ven, la luz, o no sé qué ven. Y entonces va uno gateando y se va dirigiendo a su hermana más chiquita todavía. Y la madre y la abuela saben lo que va a pasar, ¿verdad? Que quiere meter los dedos en los ojos de su hermana, ¿no? Y entonces la madre y la abuela le hacen así. Le dan un golpecito en la mano y le dicen: no debes meter los dedos en los ojos de tu hermana. Escúchame bien, no puedes poner los dedos en los ojos de tus hermanos. ¿Está claro? Igual que no quiero que metas los dedos en los enchufes de la luz. Entonces, si este crío,
en ese momento no entiende nada más que su madre le ha pegado un golpe y se ha quedado preocupado. Pero cuando si estuviera en uso de razón y de discernimiento, y le hacen lo mismo con los ojos de su hermana, y pregunta al enano pequeño, oye mamá, ¿y le puedo meter los dedos en los ojos a la prima María Luisa, que es tonta de caerse de remate, que es tonta integral? Y su madre dice, no, a la prima María Luisa, sea o no sea tonta, no, tampoco se le meten los dedos en los ojos. Y a Juanito, que me ha pegado el otro día, ¿le puedo meter los dedos en los ojos? Y dice su madre, no, tampoco. Te aseguro que un tipo que entiende que no se puede meter los dedos en los ojos ni a esa tonta de María Luisa, ni al tonto de Federico, ni a nadie, entenderá que los dedos en los ojos no se pueden meter ni al obispo de la diócesis, ni al contrincante político, ni a nadie. Y ha aprendido así a golpes, aprendió un criterio que es tratar a la gente con respeto toda su vida. Y fue una abuela que no tenía estudios, ni era universitaria, ni tenía, diríamos, grandes actividades culturales, la que le dijo al crío pequeño que no se puede meter los dedos en el ojo a nadie. Aunque sea tonta, aunque sea tonta. Aunque sea bobo, aunque sea bobo. Aunque me haya pegado, aunque te haya pegado. Aunque vista de rojo, aunque vista de rojo. Aunque sea un político, aunque sea un político. Aunque haya matado a un señor, aunque haya matado a un señor. Es decir, la ética personal, cuando está vivida y vivenciada, se proyecta a la luz en muchos aspectos de la vida profesional. Es decir, nuestra abuela, que no ha estudiado periodismo, que no ha estudiado grandes libros, a lo mejor resulta que tiene un criterio ético para las cosas de la profesión, si la ejerciera, que proceden de su ética personal y que va aplicando. En la medida en que la ética personal se ablanda, en la medida en que no hay abuelas o madres que digan, no se mete los dedos en el ojo a nadie, Pepito, entiéndeme bien, a nadie. ¿Y puedo mentir cuando si miento gano? Tampoco. Bueno, están diciendo un criterio que no es utilitarista la mentira, o sea, no se puede mentir para ganar, se puede mentir sin causar daño, se puede decir mentirijillas que no tienen ninguna importancia, no pasa nada, pero como causa un daño a una persona, tienes que tener mucho más cuidado, no puedes decir bobadas ni mentiras de nadie, les causas daño. Es decir, puede ser que la ética personal proyecte su luz cuando hay un debilitamiento de la ética personal. Hay que recuperar la ética a partir de un estudio y de codos, ya en una etapa más profesional y más universitario, aunque en el fondo hay digamos una línea de continuidad entre la ética personal y la ética profesional. Hay una línea de continuidad, si no algo anda mal en este asunto. De modo que la ética profesional hay que anclarla también en la ética personal. Y a partir de la ética personal nos encontraremos con situaciones donde los criterios y las aclaraciones proceden de la ética general. Es decir, oye mamá, ¿puedo robar a papá dinero del billetero? No, se te ocurra. Es que pedirle dinero, pero es que es tacaño y no me da dinero. Pues tendrás que convencerle que no sea tacaño. Pero si no consigo, ¿lo puedo robar? No, no puedes robar. ¿Y si robo, qué hago? Pues mira, tienes que hacer una cosa. Por una parte, irte al cura y pedirle que has robado a tu padre. Y segundo, tienes que devolver a tu padre lo que le has robado. ¿Qué? Tienes que devolver a tu padre porque los temas de justicia requieren la reparación. ¿Así? Sí. De modo que no basta con que te arrepientas, no, tienes que devolver lo que robaste. Así, y ese niño se acuerda de ese criterio en la vida profesional periodística y dice, bueno, pues, entre otras cosas, le he robado a un señor dinero, tengo que devolverlo. Le he robado a otro la honra que tenía porque he dicho cosas que no eran verdad de él. No solamente tengo que pedir perdón, sino tengo que devolverle lo que le he robado. Pero es el mismo criterio que puedo robar a papá. No, a papá no le robas.
y hombre, es muy tacaño, pues aunque sea tacaño, y ya es tacañón, pues aunque sea tacañón, y le has convencido, no le he convencido, pues no le robas. Y si por algún motivo tienes la tentación de robarle, lo que tienes que hacer, hijo, es pues arrepentirte, irte al cura y decir: padre cura, me he robado a mi padre, soy un monstruo. El cura se va a reír porque te ve con buena fe y pequeñajo y en fin, que has tenido de vida, y te va a decir: tienes que devolver eso. ¿Cuánto robaste? Y robé 100 soles. ¿100 soles? Pues tienes que devolver 100 soles. Es que no los tengo. Pues mira a ver dónde los sacas. O quédate, digamos, o vamos a buscar alguna fórmula intermedia de reparación, que es que vas a trabajar en casa sacando brillo a los muebles sin que se entere nadie durante una semana y ya has pagado a tu padre, ¿de acuerdo? Pero tienes dinero y no vas a aquí, pero has hecho algo por reparar. O limpia los zapatos de tu padre todo un mes, ¿de acuerdo? Estás pagando, estás cobrando lo que has cobrado, lo que te has quedado. De modo que la conexión, insisto mucho en la conexión moral personal, ética profesional, porque creo que nos ayuda mucho a resolver, porque nos da unidad personal, porque hace que, bueno, de modo que. Y finalmente me gustaría tocar un último punto, que es este. Hay que buscar en las compañías y en las empresas de comunicación, es decir, si esto del periodismo fuera una actividad que vivimos personalmente, fuera de toda organización, yo me lo guiso, yo me lo como. Mi ética va conmigo, yo decido lo que hago, pero es que lo que va a ocurrir es que vais a trabajar todos en organizaciones. Y en organizaciones, por definición, es un conjunto de personas organizadas mediante sistemas de jerarquía. Este manda sobre estos 4, estos obedecen a este señor, aquí un trabajo en equipo que decide unas cosas, otras. La empresa ha nacido para determinadas finalidades. Yo llego a un tren que está en marcha, me subo al tren en marcha. Y el problema comienza cuando uno quiere vivir la ética en las organizaciones. La ética es siempre personal e intransferible. No hay una ética colectiva. Hay una ética siempre personal. Entonces, ¿cómo es posible vivir en una organización en momentos en que las decisiones de la organización, el sentido de la organización va en contra de mi sentido ético? Ese es el problema contemporáneo. Todos trabajamos en organizaciones. Un profesor trabaja en una universidad. No es un profesor particular, está dentro de un conjunto. Un médico trabaja en un hospital. Un abogado trabaja en un bufete de abogados. Un arquitecto trabaja junto con sociólogos y no sé qué, en otros. Es decir, está todo un poquito organizado e integrado. Hay naturalmente freelance, pero son excepcionales. Tipos que andan por su cuenta y que responden sus actos, pero lo normal va a ser que trabajéis. Entonces, el problema ya no es, sino que yo me encuentro en una organización que a veces no entiende los criterios éticos que manejo, que a veces no tiene ningún clima ni contexto ético que permita vivir esto con un poquito de paz. No hay ambiente, oxígeno para vivir la ética está estrangulada en la organización, gente le importa un pimiento eso, va a otras cosas. ¿Yo qué hago? Es decir, yo no puedo estar constantemente cambiando de empresa, buscando aquella en la que haya oxígeno para vivir mi ética y dar salida a mis problemas éticos bien. Tengo que cambiar de profesión, tengo que cambiar continuamente de tal. ¿Habrá aquí algún mecanismo que la ética me ayude a no tener una vida heroica, sistemáticamente heroica, entrando y saliendo porque resulta que en ningún sitio estoy a gusto, ni coincido con la ética de los demás? Entonces, ahí entramos en un problema que indudablemente tiene mucha dificultad práctica, es decir, hay que admitir que algunas veces hay que irse a los sitios porque no se puede vivir la ética, hay que aceptarlo. ¿Será lo normal? Hombre, no debe ser lo normal, porque es entonces donde vamos a parar con nuestros huesos.
Habrá que poner vacaciones a la ética cuando esto ocurre y decir, bueno, chicos, olvídate, ahora te toca vacaciones, ¿no? Pues no parece que tampoco sea un criterio. ¿Qué podemos hacer? Hombre, lo que podemos hacer es intentar desde todos los puntos de vista, profesores, alumnos, escritos, ambiente, congresos, llevar a la idea de las organizaciones la idea de que tienen que tener un clima ético. Un clima ético quiere decir pues un sistema de actos, un sistema de cosas que ocurren en la organización. ¿Por qué hay sitios donde se trabaja más a gusto desde el punto de vista ético que en otros? Bueno, pues igual que hay sitios donde hay mejor ambiente de trabajo que en otros. O sea, hay sitios donde está muy oscurecido el ambiente, o el ambiente está un poquito grosero o muy grosero, para vosotras las chicas o para los chicos, me da igual, grosero, zafio, la gente no respeta bien las personas, las maltrata desde el punto de vista de la vista, desde el punto de vista de las palabras, desde el punto de vista de los gestos, desde el punto de vista de las bromas, o puede haber algún ambiente, pues no sé, donde uno pues se ha tratado con respeto y con dignidad y con alegría y como compañero, pero bueno, pues igual que hay ambientes y ambientes, también habría que luchar porque en las organizaciones, ahora a lo mejor no podéis mucho, dentro de unos años pues seréis medio jefes o jefes enteros y dentro de otros años pues mandaréis más. Es decir, tener presente que lo importante es crear un clima ético dentro de la empresa. Hombre, que está hecho de 1000 detalles, vamos aquí a pasar revista a ellos. Pero que la ética en todo caso no es una cuestión de la redacción. Si hablamos de un periódico, de una agencia, de una revista, una redacción, me da igual que sea monomedia que multimedia. No está el tema no está en la redacción solo. Hay que mantener los mismos criterios éticos en todos los puntos de la organización. Es un trabajo que está por hacer. Es decir, el presidente del Consejo de Administración debe tener la misma ética que la redacción, y el jefe de marketing, igual, y el director financiero, igual, y los accionistas, igual, y el Consejo de Administración o directorio, igual. Porque no es que sea un problema de la redacción, es un problema de la organización, que no es que tenga una ética, la organización no tiene una ética, pero puede tener unos estándares, unos protocolos, unos valores que acepta para toda la organización, sabiendo que la ética es absolutamente personal e intransferible. Los entes que no tienen conciencia, que no son personas humanas, no tienen por qué tener ética porque no la pueden tener. Pero sí pueden crear un clima o pueden crear un ámbito intraempresarial interesante, ético. Bueno, pues yo creo que ya está dicho todo lo más importante que había que decir y ahora empieza vuestro turno, para que yo os aclare, para que os matice, para que hagáis comentarios, para que, no sé, hagáis lo que os dé la gana, que ya sois mayorcitos. Y además por encima de 14 puntos, a gente lista, ¿no? Tú tenías alguna pregunta, ¿no? Sí. Empieza. Sí, yo quería preguntarle sobre, bueno, el tema de la ética, que estaba hablando, lo ve desde muchos puntos de vista, pero no se podría hablar de una sola idea de ética, o sea, la ética es una sola y quizá el modo de vivirla puede ser de diferentes formas, pero no sé, ¿no sería un poco relativista hablar de muchas éticas? ¿O en la ética no hay distinción entre ética y moral, según el término que nos estaba hablando? Sí, hay mucha diferencia entre ética y moral, hay mucha diferencia, pero quiero decir que no me importe ninguna ética, que podamos hablar de muchas éticas apellidadas. Quiere decir que hay éticas más integradas que otras, más extensas que otras, más homogéneas que otras, más... Es decir, y en ese sentido todas me interesan, pero no todas son iguales, ¿de acuerdo? Eso a mí no me plantea